Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero, las manos al sol y el infierno de impacto certero. Sube la mano y grita gol, gol, oh, 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 oh. Sube la mano y grita gol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Galicia. Buenas tardes, seguidores del deporte, en concreto al fútbol base gallego. Como siempre, desde el plató 2 de Popular TV de Santiago de Compostela, vamos a ofrecerte 60 minutos dedicados, como digo, al fútbol base, en todas las categorías, desde prebenjamín a juvenil. Hemos prometido la semana pasada que hoy íbamos a informar, vamos a dar a conocer los regalos que podéis obtener con el sorteo que tendremos a fin de temporada. Lo mejor, para que lo entiendas, es soltarte este vídeo elaborado por Calviño. Dale a me gusta en nuestra página de Facebook. Vota los goles de la jornada. Participarás en un sorteo en nuestro último programa. Podrás llevarte esta bicicleta Gian 2013 de la tienda de Viciocon en Vigo, o disfrutar con la familia completa un fin de semana en una vivienda turística de Ribadavia de la mano de As Casiñas do Ribeiro. Tendrás derecho también a un circuito termal y sus tratamientos en la Villa Termal de Presigueiro. No lo dejes escapar. Fantástico, espero que estés satisfecho con estos premios, que son una bicicleta Gian con cuadro de aluminio, por cierto, y toda la tecnología avanzada Gian 2013 que facilita y dona Viciocon, y el segundo premio, la segunda opción para el concurso, será ese fin de semana para toda la familia en Ribadavia, en una casa de turismo rural complementada con un circuito termal de Termas de Presigueiro, allí en Orense. Comenzamos el programa de hoy con la voz, como siempre, de Marcos López y el sumario. ¡Arriba! ¿Qué tal, cracks? Hoy tenemos un Imperator Ural en categoría pre-Benjamín. 3 partidos en Benjamín: Atlético Castros Deportivo, San Cristóbal Ural y Victoria Orillamar. Infantil Coruña, Maravillas Ural. AJ Lérez Moaña en cadete gallega. El Bresolema remontó en el marcador frente Oval en juvenil gallega. Tablas entre Porriño y Areosa en cadete División de Honor. Esto y más, como siempre, aquí en Chuta y Gol. Es la primera entrega, es un partido correspondiente a la categoría pre-Benjamín, jugado en Agrela, Campo 2, en La Coruña, en la ciudad herculina. Un partido correspondiente a esta categoría, por cierto, el fútbol 8, que juega como local el Imperator contra el Ural. Asistimos ahora también en Coruña a un partido de pre-Benjamín, jugando el Imperator de rojo contra el Ural, en pre-Benjamín en La Coruña. Aquí tenemos a Julio, coordinador del fútbol base del Imperator, dando instrucciones desde la banda. Jugando ahora aquí el Imperator, que se la lleva, sigue conduciendo, le sale un defensor del Ural, una y lucha por la pelota. Balón sin consecuencias, 0-0 en el marcador. Pre-Benjamín, Imperator Ural. Es ahora aquí el Imperator que busca jugar con este delantero. Se hace con la pelota, la recupera la defensa del Ural. Pre-Benjamín. Es el final de la primera parte con empate 0-0 en el marcador, en Chuta y Gol.
están los entrenadores dando consejos a sus respectivos equipos en la banda para comenzar de nuevo en la segunda parte. Lo hace ahora aquí sacando el Ural, que juega con el Imperator en Pre-Benjamín en Agrela 2, La Coruña. Es el gol del Imperator, gol de Dani, que se adelanta en el marcador, este niño de Pre-Benjamín. Imperator 1, gol de Dani, Ural 0, saca el Ural un córner, a punto está ahí de lograr el empate, queda el balón muerto sobre el área. Recoge aquí el jugador 10 del Imperator, va a intentar pasarse aquí al 5, el 5 le cierra el paso, sigue luchando, la pone este niño de Pre-Benjamín, pero se hace con la pelota, con el esférico el portero. Ahí es ahora el Imperator aquí por la línea de fondo. Jugada, disparo, rozando el poste izquierdo del cancerbero del Ural. En este disparo de Imperator en Pre-Benjamín Fútbol 8. Balón a nadie. Estamos en partido de Pre-Benjamín en La Coruña, buscando ahora aquí el Ural a ver si es capaz de empatar. Se va muy bien por la banda izquierda este niño de Pre-Benjamín del Ural, que la pone en el área. Evita el peligro sacando el balón fuera de cabeza a uno de los centrales del Imperator. Córner del Ural sobre la portería del Imperator. A ver qué hace aquí sobre un control con la pelota el niño del Ural. A punto está de rematar uno. Pero finalmente la pelota la saca de su área y del peligro un niño del Imperator. Final del partido. Victoria del Imperator por 1-0 sobre Ural. Es el segundo bloque, ahora es el bloque correspondiente a categoría Benjamín Fútbol 8. Recordarte como siempre que sugerencias, críticas positivas o negativas las puedes enviar a nuestro correo electrónico que figura aquí en pantalla, chutaygolgalicia@gmail.com. También puedes hacerlo a través de nuestra página de la red social de Facebook, Chuta y Gol. Aquí puedes comentar, puedes votar los goles de la jornada y sobre todo también darle a me gusta. Entrarás en ese concurso que vamos a celebrar aquí en vivo y en directo en el penúltimo programa de Chuta y Gol de esta temporada. En categoría Benjamín Fútbol 8 también partidos jugados en La Coruña, una delegación que el otro día la teníamos un poquito abandonada, y son 3 encuentros: Atlético Castros con el Real Club Deportivo de La Coruña, Sociedad Deportiva San Cristóbal con Ural y el Vitoria con Orillamar. 3 partidos de nivel en Benjamín Fútbol 8, esa liga que apasiona. Asistimos ahora en Agrela 2 en La Coruña a las 10 de la mañana a un partido correspondiente a la categoría Benjamín Fútbol 8. Juega el Real Club Deportivo de La Coruña contra el Atlético Castros. El Depor con su indumentaria habitual, público de madres y padres en la grada y primeras jugadas en el centro del campo. El Depor le cierra el paso a un jugador del Atlético Castro, le ropa la pelota, bien robada, buscando sorprender al portero del Depor. 0-0, Benjamín Fútbol 8, de nuevo el Atlético Castro por banda derecha, disparo, ataja la pelota, bien bloqueada el portero del Real Club Deportivo. En el medio del campo jugando el Depor al borde de la línea del área, busca un disparo con la zurda, con calidad, potencia y colocación, aunque sale desviado de este mega crack del Depor. Benjamín Fútbol 8 en Chuta y Gol, Popular TV. Deportivo la pone con la izquierda, recoge aquí el extremo derecho del Deportivo, hace un amago al defensor, llega a la línea de fondo, la pone, llega aquí Noel y logra el primer gol del partido. Noel 0-1, Atlético Castro 0, Deportivo 1, gol de Noel en Benjamín Fútbol 8. Sigue el juego aquí en Agrela 2. Jugando el Depor, acercándose ahora aquí, conduciendo al borde del área, abre el juego a banda izquierda, la coge aquí el interior, la vuelve a recuperar y el portero del Castros ataja la pelota y evita una posibilidad de peligro. Jugando el Atlético Castros por la banda derecha, le viene aquí al paso un jugador del Deportivo, le hace un recorte para el interior, un giro de cintura. Finalmente la cosa queda nada, aunque hemos querido dar esta jugada para demostrar la calidad de este jugador del Atlético Castro. Juega el Depor en línea izquierda y es un zurdazo convertido ahora por Nils, que consigue, no, ha sido un balón fuera, disparo fuera, es ahora otro disparo del Atlético Castro también fuera. Seguimos con el mismo resultado de Castro 0, Deportivo 1.
Estamos en Agrela 2, La Coruña, Liga de la Delegación de la Ciudad Herculina, en Benjamín Fútbol 8. Recupera aquí ahora el Deportivo de La Coruña, conduce este chico, disparo desde el borde del área, es un gol de Nils, el 0-2, ahora sí, 0-2, gol de Nils para el Real Club Deportivo de La Coruña sobre el Atlético Castros en Benjamín Fútbol 8. Saque de banda aquí ahora del Deportivo, baja la pelota, la cede a su compañero por la izquierda, se la devuelve, hace una jugada magistral y es ahora Jairo el que consigue el 0-3. Resultado final de este partido, Castros 1, Deportivo 6. Dale a me gusta en nuestra página de Facebook. Vota los goles de la jornada. Participarás en un sorteo en nuestro último programa. Podrás llevarte esta bicicleta Gian 2013 de la tienda de Viciocon en Vigo o disfrutar con la familia completa un fin de semana en una vivienda turística de Ribadavia de la mano de As Casiñas do Ribeiro. Tendrás derecho también a un circuito termal y sus tratamientos en la Villa Termal de Presigueiro. No lo dejes escapar. Estamos en un partido correspondiente a Benjamín. San Cristóbal a Ural, vence el equipo Ural 1-2. Es ahora una jugada aquí del San Cristóbal. El San Cristóbal de oscuro, el Ural de verde, Benjamín Fútbol 8. Estamos con el segundo tiempo recién comenzado. Vence el Ural al San Cristóbal por 1-2. Jugando el Ural dentro del área, buscando profundizar. Balón al centro, se la lleva aquí el delantero del Ural de Benjamín Fútbol 8, asiste para su compañero por banda izquierda y para el portero del San Cristóbal 1, Ural 2, Benjamín Fútbol 8 en La Coruña. Es ahora aquí el San Cristóbal buscando portería, tiro desviado. Partido correspondiente a la delegación de Coruña en la mañana del sábado. Ahora un balón ahí dividido. Va a sacar un córner el San Cristóbal. Balón ahí dividido de nadie y es Tato del San Cristóbal que consigue el empate para el equipo local. San Cristóbal 2, Ural 2 en Benjamín Fútbol 8. Un entrenador dándole muestras de apoyo y cariño a uno de sus pupilos que se lamenta por alguna circunstancia de juego. Este es uno de los porteros, este es el otro cancerbero. Estamos en Benjamín Fútbol 8, San Cristóbal 2, Ural Club de Fútbol 2. Aquí el Ural ahora de nuevo, buscando portería. A punto estuvo de adelantarse de nuevo este niño, el 15 del Ural, empate 2-2. Jugando el Ural ahora de nuevo, busca portería con un tiro que el portero desvía ligeramente. Es ahora un córner a favor del San Cristóbal sobre el área del Ural. Se hace ahí un niño del Ural con la pelota. Saca la defensa el peligro como puede. Y es una falta ahora, balón parado que va a ejecutar el Ural. A punto está en el segundo palo de llegar uno de los delanteros del Ural. Cuando estamos con tablas en el marcador 2-2 en Benjamín Fútbol 8. Jugando ahora aquí el San Cristóbal. A punto está de lograr el gol del triunfo el equipo local, este mega crack del San Cristóbal. Queda lesionado de forma momentánea un jugador del Ural. La cosa queda en nada, son lances del juego. Estamos llegando al final del encuentro ya entre San Cristóbal y Ural con empate a 2 en Benjamín Fútbol 8. Ahora otro partido correspondiente a Benjamín Fútbol 8, es un partido entre el Vitoria y el Orillamar de azul, el Vitoria como siempre con rayas negras y blancas. Saca ahora aquí una falta el Orillamar sobre la portería del Vitoria en Benjamín Fútbol 8 en Coruña. Falta ahora que va a sacar este niño del Orillamar de nuevo, balón en las manos
Juega aquí el Orillamar, se hace con la pelota el número 2, buscando un centro Chu, le da de cabeza a un delantero, el 9, balón sin consecuencias, córner a favor del Vitoria, sobre el Orillamar, en Benjamín Fútbol 8, sale con el balón controlado el 7, balón a la parte delantera, se hace aquí entre el portero y el defensa con la pelota, pero finalmente mete un pie un delantero del Orillamar, que casi convierte en gol. Ahora el Vitoria buscando portería, tiro lejano con calidad, buena estirada del cancerbero. Seguimos en chute y gol en Benjamín Fútbol 8. Juega el Vitoria. Busca también aquí portería, tiro alto desviado. El banquillo, el entrenador de Vitoria con un cambio que va a efectuar, va a Orillamar por medio del número 5 y es a punto está de entrar el gol, no entra, pero sí finalmente consigue Ángel el 0-1 para el Orillamar. En una primera llegada con un primer disparo, el balón pegó en el poste, cae la pelota y la recupera Ángel, marcando de nuevo el Orillamar, buscando portería por muy poco, con calidad y solvencia. Buena estirada del portero del Vitoria. Gana el Orillamar al Vitoria. Vitoria 0, Orillamar 1 en Benjamín Fútbol 8. El Vitoria buscando el empate. Llega ahora aquí por medio de Pablo en una jugada con un poco de suerte. Pablo del Vitoria logra el empate en este partido Benjamín Fútbol 8 que se está jugando en Coruña. Va el Orillamar a buscar el segundo. A punto está. Buena intervención del cancerbero del Vitoria de nuevo, que está dando muestras de calidad. También lo hace así el portero del Orillamar, jugando ahora aquí el Vitoria, se va a plantar en mano a mano contra el portero, tiro que pega el portero elevando el balón para que finalmente pegue en el larguero. Esto es lo que ha dado de sí casi este partido. Estamos con un empate a unos, a un gol de Ángel y gol de Pablo aquí en chute y gol. Este es un gol ahora del Vitoria. Este es el gol de Vitoria, gol de Pablo que antes estaba anulado. Seguros AXA, por medio de Setrimar, agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same.
Queres ter a cociña dos teus soños? En Mascocina ocupámonos de todo. Medicións, planos, reformas, modernos, contemporáneos, rústicos. Poñemos a túa disposición o noso macroestudo. Aproveita esta promoción e disfruta dun exclusivo paseo virtual na nosa sala 3D, con máis de 30 ambientes e centos de electrodomésticos en exposición. Mascocina, a cociña que buscas. Dale a me gusta en nuestra página de Facebook. Vota los goles de la jornada. Participarás en un sorteo en nuestro último programa. ¿Podrás llevarte esta bicicleta Gian 2013 de la tienda de Viciocon en Vigo? O disfrutar con la familia completa un fin de semana en una vivienda turística de Ribadavia de la mano de As Casiñas do Ribeiro. Tendrás derecho también a un circuito termal y sus tratamientos en la Villa Termal de Presigueiro. No lo dejes escapar. Seguimos ofreciéndote fútbol en la delegación de Coruña. Es un partido correspondiente a infantil, aquí en Chute y Gol, con emociones deportivas, jugadas 5 estrellas y goles también 5 estrellas. Infantil, Coruña, Maravillas, Ural, fútbol de nivel, fútbol de quilates, para ti, a través de Popular TV, en exclusiva en Chuta y Gol. Estamos ahora para asistir a un partido correspondiente a la Liga Local en La Coruña en categoría infantil. Juega el Maravillas de amarillo como equipo local y visita el Ural de verde y pantalón blanco. Primeras jugadas de inicio del encuentro, decir que hacía un viento descomunal en este campo del Maravillas, cerca de la zona de Arteixo, jugando el equipo local ahí por banda derecha. Intenta zafarse de un defensor, pone la pelota en el área, le da de cabeza a un central y el árbitro, pues no ha pasado nada, pues creíamos que había pitado algún fuera de juego, porque era una ocasión mayúscula y manifiesta de gol. Juega ahora el Ural aquí, por banda izquierda. Infantil, primera en La Coruña. Balón para su extremo, control, fuera de juego. De nuevo el Ural a la carga, saca ahí en la pelota un defensor del Maravillas, busca el disparo y se ataja, se coge la pelota con claridad el portero del Ural. Córner a favor del Maravillas, córner y efectuado con un remate de cabeza de este jugador que sale fuera. 0-0 en el marcador, Infantil primera. Dispara ahora aquí del Ural con muy buena intervención del cancerbero local del Maravillas en Infantil en Coruña. Busca balón arriba el Ural. Se hace ahora aquí un contraataque con la pelota un delantero del Maravillas entre 3 defensores del Ural. Dispara sin mordiente. Es una falta, balón parado a cargo del Ural. A punto está ahí en una salida en semifallo del portero, el Ural, adelantarse en el marcador, en Chute y Gol en Popular TV. Buscando ahora aquí de réplica el Maravillas, se hace con la pelota sin ningún tipo de problema y con solvencia el guardameta del Ural, que juega ahora aquí en ataque sobre la portería y en el área del Maravillas. Balón ahí dividido. Despeja como puede un central del Maravillas, balón en el centro del campo, le pasa un centrocampista a un delantero del Maravillas, intenta elevarla al portero del Ural, a punto están de conseguir el gol, pero ataja la pelota finalmente en una rectificación de recorrido el portero. Ahora salida aquí del portero del Maravillas, una salida que da ocasión casi de ver cómo el marcador podía abrirse a favor del equipo visitante, que juega por banda izquierda, el extremo izquierdo del Ural, pisa el área, la busca por encima con calidad. Es un gol 5 estrellas, es un gol 5 estrellas de Dani del Ural, es un gol de Dani del Ural, 0-1 para el equipo visitante sobre el Maravillas, en una jugada por banda izquierda con salida del portero elevando la pelota. Llegamos al descanso.
Va a comenzar la segunda parte, lo hace de centro el equipo visitante Ural, que vence 0-1 al Maravillas en esta categoría infantil primera, partido correspondiente a la Liga de Coruña. Aquí el portero también, que se las ve y las desea, Juega ahora aquí el Maravillas, luchando con un defensor del Ural, sigue luchando el delantero del Maravillas, y complicaciones para la portería y para la defensa del equipo visitante Ural. Observen ustedes el viento racheado que hace en esta jornada del sábado en La Coruña. Estamos en chute y gol. Es ahora una jugada por abajo, remata este balón Adrián, logrando el empate para el Maravillas, en una jugada por banda derecha, que remata en el área Adrián para el Maravillas, 1-1. 1-1. Refrescándose ahí los jugadores en el banquillo del Ural. Tiro lejano ahora del Maravillas. O del Ural, perdón, es un tiro lejano del Ural a cargo de Yago, que sorprende al portero y también a nosotros desde nuestra posición. Vence el Ural, que saca ahora un córner y a punto está y lo logra el tercero. Decir que Yago ha conseguido el segundo gol para el Ural en un tiro lejano, y este es el tercer gol del equipo visitante sobre el equipo local, el Maravillas, que va a sacar una falta, balón parado por encima del travesaño. Está a punto de finalizar el partido. Maravillas 1, Ural 3, infantil local, primera en La Coruña. Va ahora aquí de nuevo este niño del Ural, se hace con la pelota, busca portería y muy buena intervención del cancerbero. Esto es lo que ha dado de sí este partido en infantil primera en Coruña. As Casiñas do Ribeiro, viviendas turísticas situadas en el centro histórico de Ribadavia. Rehabilitadas con elementos naturales, dando lugar a un ambiente cálido y con encanto. El Ribeiro es magia, es arte, cultura, senderismo, deporte, baño termal. As Casiñas do Ribeiro, Ribadavia. Prueba y volverás. Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Turno ahora para Cadete Liga Gallega, esa liga, esa competición que engancha, que apasiona, como digo siempre y hoy lo vuelvo a reiterar, donde ya los niños vislumbran sus cualidades y van mostrando su habilidad en el juego colectivo e individual y técnico. Cadete Liga Gallega, el Moaña de Moaña, del sur de Galicia, de las Rías Baixas, es un equipo revelación, un equipo que está colocado ahí en lo alto de la tabla, en concreto en segunda posición, a una distancia del Real Club Celta, pero un equipo este de Moaña, Cadete Liga Gallega, que deslumbra en su juego. Visita a la J. Lérez en Pontevedra. Lo vemos aquí en Chute y Gol, con emociones deportivas, jugada en 5 estrellas, emoción del fútbol base gallego. Estamos ahora en Pontevedra para asistir a un partido de Cadete Liga Gallega, jugando el AJ Lérez de Oscuro
Le visita el Moaña de celeste, partido disputado. En la tarde del sábado va Lérez buscando sorprender al portero del Moaña, que ha tenido una intervención con calidad. El público con Abuela Chelo al frente. Jugando la J. Lérez, el equipo local recupera el Moaña. Cadete Liga Gallega. El Moaña, segundo en la tabla de Cadete Liga Gallega Grupo Sur. Va el Moaña aquí, busca portería en una jugada individual, ataja la pelota, se le va finalmente al portero, saca el defensa de la J. Lérez el peligro. Numeroso público que asiste a este encuentro en la Junquera, en Pontevedra. Es ahora aquí el Moaña, buena intervención con un pie evitando que penetrara la pelota el portero de la J. Lérez. Es ahora aquí el Moaña de nuevo con una segunda llegada y consigue el gol. Sergio para el Moaña, 0-1, gol de Sergio, que se adelanta en el marcador. Este es un abuelo o bisabuelo viendo al nieto bisnieto. Ha marcado Sergio para el Moaña, equipo visitante. AJ Lérez 0, Moaña 1. Sigue el Moaña acuciando la portería y el área del equipo local, el Lérez. Balón aquí complicado. Estas son ya imágenes que se inicia la segunda mitad, el segundo tiempo, jugando la J. Lérez, que no quiere quedarse atrás, va a intentar por todos los medios empatar el partido. Ahí lo va sobre el área pisando, busca un disparo, parada, 5 estrellas del portero del Moaña, que finalmente el balón llega al larguero y cae en un defensor. A punto ha estado la J. Lérez de conseguir el gol del empate. Esta es la repetición, paradón del portero del Moaña, que desvía la trayectoria sobre el larguero, quedando lesionado este jugador momentáneamente de la J. Lérez. Es ahora aquí en la portería contraria, disparo con cabezazo ahí a un poste del equipo de Moaña, que vence a la J. Lérez 0-1 en Cadete Liga Gallega. Disparo lejano con parada 5 estrellas, de parada del portero de la J. Lérez y disparo de volea del Moaña. Seguimos igual, la J. Lérez 0, Moaña 1. Llega la noche, puede haber ahí una falta, un derribo con tarjeta para el jugador del Moaña en una jugada peligrosa. Saca esta falta el jugador del Lérez, sin problemas, sin consecuencias. Es ahora el Moaña a la contra. Va aquí el niño del Moaña acuciado con 2 defensores, puede haber un derribo, vamos a ver qué pasa. Efectivamente el árbitro decide pitar penalti a favor del equipo local. Puede ver ahora con este tiro, con esta falta, con esta ejecución del penalti el Moaña, incrementar el marcador en un 0-2. Vamos a ver qué pasa. Paradón del portero de la J. Lérez a este penalti tirado por este niño del Moaña. Felicitaciones de los jugadores de la J. Lérez a su portero, que ha evitado un segundo gol en una parada a un tiro y una falta penalizada con penalti. El Lérez buscaba, pero el portero del Moaña no se duerme en laureles. Es una falta, ahora balón parado, vamos a ver qué pasa. Es un libre y directo dentro del área, lo hace el 7, pega la pelota en la barrera de jugadores del Moaña, evitando que el gol penetre en su portería y seguir ganando en el campo de Ajunquera, el Moaña 0-1. A punto de finalizar el partido con el resultado de AJ Lérez 0, Moaña 1 en Cadete Liga Gallega Grupo Sur. Este partido se lo vamos a dedicar, esta victoria, a los padres de estos 3 niños. Que se recuperen, que los queremos ver aquí pronto y bien curaditos. Dale a me gusta en nuestra página de Facebook. Vota los goles de la jornada. Participarás en un sorteo en nuestro último programa. ¿Podrás llevarte esta bicicleta Gian 2013 de la tienda de Viciocon en Vigo? O disfrutar con la familia completa un fin de semana en una vivienda turística de Ribadavia de la mano de As Casiñas do Ribeiro. Tendrás derecho también a un circuito termal y sus tratamientos en la Villa Termal de Presigueiro.
no lo dejes escapar. Te recuerdo, como vas viendo en el programa de hoy, que tendremos un concurso aquí en el último programa de la temporada en Popular TV Chute y Gol, un concurso donde van a entrar aquí en un bombo todas las personas que le han dado o son fans de la página de Facebook de Chute y Gol, y también van a entrar en el bombo aquí en este concurso que realizaremos en directo todas las personas que voten cada jornada el gol de la jornada, quiero decir. Por tanto, no pierdas esta ocasión, no pierdas esta oportunidad. Dale a me gusta aquí, tenemos aquí de Facebook me gusta, le damos, dale a me gusta, queda registrado para participar en el concurso. Pincha también el gol que tú crees favorito más espectacular de la jornada y también entrarás en este concurso, reitero, de fin de temporada. Un concurso donde te podrás llevar una bici facilitada por Biciocon de Vigo, la mejor tienda de bicicletas, no lo pongas en duda, no porque nos apoya a nosotros, sino que aquello es un mundo inmenso, un mundo de bicicletas, una bicicleta allí en 2013 con cuadros de aluminio, y la otra opción es un fin de semana para toda la familia, padres y niños, en una casa de turismo rural, Las Casillas do Ribeiro, en Ribadavia, complementado con un circuito termal al aire libre entre un pinar en un sitio mágico, con una belleza edénica de Ribadavia, en las termas de Prisigueiro. Decía que es un partido ahora que te voy a dar, que es el último, Juvenil Liga Gallega, juega como local del Brecholema y visita Oval de Narón, allí al lado de Ferrol. Partido jugado en La Coruña, en Chute y Gol, para ti. I met a girl of a different kind. We rule the world. I thought I'd never lose her out of sight. Asistimos ahora también en La Coruña a un partido correspondiente a Juvenil Liga Gallega, Grupo Norte, jugando como local el Brecholema de azul, le visita Oval de Narón en Ferrol de rojo. Este es uno de los jueces de línea. Partido, como digo, Juvenil Liga Gallega, es un primer gol ahora a cargo del Val do Narón, que coge por sorpresa gol en propia puerta en una jugada aislada, gol en propia puerta que da ventaja al equipo visitante, el Val de Narón, por 0-1 sobre Brecholema. Saca Brecho ahora una falta, sacada con maestría, ejecutada con calidad, que sale alto. Brecholema 0, Oval 1, en Juvenil Liga Gallega. Ahora se presenta este jugador de Oval consiguiendo el segundo gol, este jugador de color que muestra técnica y calidad sobrada. Es un gol de Brian. Gol de Brian en Juvenil Liga Gallega. Es 0-2. Este es ahora un gol conseguido por Pedro para el Breixo. Gol de Pedro para Breixo, 1-2. Sigue aquí el Brecholema buscando, muy buena intervención del portero, pero consigue el gol del empate ahora el Brecholema, que estaba perdiendo por 0-2, 2-2 en el marcador. Sigue el Breixo, el equipo local que quiere remontar. Parada 5 estrellas del portero de Oval. 2-2, perdía el equipo local de Brecholema de azul sobre Oval de Narón. 0-2, ha conseguido empatar. Nos vamos al descanso con tablas en el marcador en Juvenil Liga Gallega. Comienza la segunda parte. Partido disputado, partido de calidad, de tú a tú, aquí en el campo de Brecholema. Va aquí un niño a colocar un banderín en el córner con su martillo, su banderín. Jugando el equipo, puede haber un penalti a favor del equipo local en el Brecholema. Vamos a ver la jugada. Penetra en el área y en principio puede ser que sea empujado. Y efectivamente va a lanzar el penalti Pedro Guerra para el equipo local. Tira el penalti, gol para el Brecholema. Remonta en el marcador después de este 0-2. Se coloca con este penalti a cargo de Pedro Guerra ejecutado el Breixo con 3-2 sobre Oval. 3-2 vence el equipo local. Sigue jugando con calidad el equipo Brecholema. Balón aquí sobre el punto de penalti. Remata con la zurda elevado en una ocasión manifiesta y contundente y clara de gol. Este delantero de Breixo. Ahora es una volea
con un gol de calidad 5 estrellas de Maicon, que consigue el cuarto para el equipo local. Remontada apoteósica del Bresolema sobre el Oval y con un resultado de 4-2 en un partido súper disputado en juvenil Liga Gallega. Ahora en el campo del Ourombal en Porriño, donde va a jugar el equipo local, el Porriño de Azul, que hace ejecución del inicio del juego en el centro del campo, sobre el Areosa, partido cadete división de honor. Córner a favor del Areosa sobre la portería del Porriño en la primera jugada. Es ahora una falta que saca el Porriño, sale el portero del Areosa. Se hace con el esférico de nuevo un jugador del equipo local, el Porriño. Estamos en Chutigol en Popular TV con jugadas y goles 5 estrellas, como siempre los miércoles y domingos para todo Galicia. Es ahora aquí un remate, saca la pelota y el peligro el central del Areosa. Es aquí este delantero que juega por banda izquierda, que intenta zafarse del lateral derecho del Porriño. No puede, juega ahora en un contraataque, abriendo el balón muy bien a la izquierda. El equipo local, el Porriño, que combina con un interior, sale el portero con calidad del Areosa y busca sorprender por alto el delantero del Porriño, el equipo, y al portero del Areosa. 0-0 en el marcador, cadete división de honor. Está dando empuje el equipo local, el Porriño sobre el Areosa. En una nueva llegada, nueva parada y nueva intervención del portero del Areosa, que está sorprendido por las llegadas claras y contundentes del equipo local, jugando Martín en el centro del campo, apertura a banda derecha, la coge Alex, va conduciendo Alex, juega y combina con su compañero que le dobla por la banda derecha y a punto está en esta jugada bien trenzada de conseguir el equipo visitante un golito. Sigue jugando aquí el Areosa, salen los defensores del Porriño por todas, se hace con el balón Martín. Se guarda la pelota, la pone en el área, se pasea por delante de los jugadores y ninguno es capaz de rematar, ni los defensas de despejar, ni los delanteros de rematar. Cabezazo ahora con calidad contundente en este saque de córner que sale fuera. Ahí teníamos a Lenz, reconvertido ahora a central en cadete división de honor del Areosa, que lleva varias temporadas en este club, iniciándose su juego en Maristas en fútbol sala. Lo recordamos aquí en Chutigol, lo hemos visto jugar personalmente, jugador con calidad, el Lenz. Ahora un remate, final de la primera parte, 0-0 en el marcador. Estamos en la segunda, buscando el Porriño un tiro lejano. Es ahora aquí el Areosa, la recoja ahí, efectivamente es un gol a cargo de Alex para el Areosa, en una jugada con un balón muerto ahí en el área, que recoge Alex del Areosa para adelantarse en el marcador. Porriño 0, Areosa 1. Es ahora el Porriño que quiere pero no puede. Muy bien el portero en 2 veces, en 2 ocasiones. Sale a la contra el Areosa, balón a la banda izquierda. Estos son algunos padres y madres seguidores del partido. Es ahora un gol de calidad, gol de Richie para el Porriño, que logra el empate 1-1 en el marcador. Vemos aquí la repetición, un tiro desde fuera del área, 1-1. 1-1 en el marcador en este partido, cadete división de honor entre Porriño y Areosa. Falta poco para finalizar el partido, dispara media vuelta ahí de este jugador del Areosa, le queda el rechace, la vuelve a coger aquí un compañero desde el punto de penalti, en una clara ocasión, con un disparo fuera de Martín que se lamenta. Parece ser que ha llegado la primavera, parece ser que ya en estos últimos días, estas últimas jornadas, hemos disfrutado de sol, se ha alejado la lluvia, parece que el tiempo y las condiciones climatológicas acompañan ahora para la práctica de fútbol de estos 68.000, casi 69.000 megacracks que forman el fútbol base en toda la comunidad de Galicia, desde la categoría pre-benjamín a juvenil. El mes de abril
Es un mes que nos da paso ya, como digo, a esta mejoría del tiempo, y en el mes de abril, cuando empieza ya este calorcito, comienzan las ensaladitas ricas, y las mejores ensaladas siempre tienen que ser aderezadas con Aceites Abril. Aceites Abril es la firma orensana que nos ofrece, como es habitual en Chute y Gol, los mejores momentos del programa. No lo dudes, con Abril, fútbol base, apoyo al deporte, chute y gol y una buena alimentación que aporta energía. You make my heart skip, 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 skip a beat. I can't see you're not here. Dale a me gusta en nuestra página de Facebook. Vota los goles de la jornada. Participarás en un sorteo en nuestro último programa. Podrás llevarte esta bicicleta Gian 2013 de la tienda de Viciocon en Vigo, o disfrutar con la familia completa un fin de semana en una vivienda turística de Ribadavia de la mano de As Casiñas do Ribeiro. Tendrás derecho también a un circuito termal y sus tratamientos en la Villa Termal de Presigueiro. No lo dejes escapar. Queres de la cociña dos teus soños? En Mascocina ocupámonos de todo. Medicións, planos, reformas, modernos, contemporáneos, rústicos. Poñemos a túa disposición o noso macroestudo. Aproveita esta promoción e disfruta dun exclusivo paseo virtual na nosa sala 3D, con máis de 30 ambientes e centos de electrodomésticos en exposición. Mascocina, a cociña que buscas. Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock, con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Seguros AXA, por medio de Setrimar, Agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, Agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same.
Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. Llega el momento de conocer el gol más votado de la última semana, el gol más votado del último programa, y para ello, en primer lugar, tengo que comentarte que el gol más votado tiene derecho y se lleva como premio 2 entradas para asistir a un partido de primera división en Riazor, en La Coruña, del Real Club Deportivo contra un rival, y también tiene el premio de poder asistir a Telepizza en Vigo para merendar, cenar o comer con sus hermanos, padres, etcétera, etcétera. Recuérdalo, entradas para Riazor, lo que vemos aquí en pantalla, en Telepizza también una merienda con hermanos y padres, y la firma comercial Sabe 12, que también vemos aquí en pantalla, Sabe 12, una firma comercial del sur de Galicia, de allí de Tui, también obsequia al gol más votado con un pack de chocolates y golosinas. Para conocer el gol más votado de esta semana, vamos a ofrecerte los 3 candidatos finalistas. Vamos ahora ya a sacarte la duda, sacarte ese interrogante. El gol más votado, el ganador es... Efectivamente, el gol número 1 se llama Hugo, juega en el Alondras y tiene derecho a este premio de asistir a Riazor en La Coruña y de ir a merendar o a comer a Telepizza y de recibir en su domicilio las golosinas y chocolatinas de la firma Sabe 12. Enhorabuena a este niño del Alondras, un niño que juega y vive en Cangas, que ha recibido masivos votos en su gol espectacular de cabeza. Hemos agotado ya los minutos dedicados al fútbol base a través de Chute y Gol en Popular Televisión. Decirte que, como es habitual, te voy a dejar con los goles de la jornada. Cada gol lleva un número en una esquina. Si tú votas ese gol, tienes opción para participar en ese concurso que vamos a tener como fin de temporada, y también tienes la opción para participar en el concurso dándole a me gusta en nuestra página de Facebook de Chute y Gol. Como siempre, ser buenos, que tengáis un feliz fin de semana y que seáis todos muy felices. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Muy buenas tardes.